Hola, muy buena noche. Quiero darles la bienvenida a todos. Teníamos un inconveniente con el video de inicio, pero bueno, vamos a proceder con la introducción. Ya vamos 10 minuticos un poquito tarde el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros asistentes, al ingeniero Daniel por asistir también esta noche a compartir compartirnos su conocimiento. Mi nombre es Melisa Arévalo, soy la representante ejecutiva comercial de ICES Ingeniería, la empresa encargada de impartir este diplomado en cimentaciones superficiales y profundas. Los quiero invitar a que al final de la charla, como sugerencia de uno de los ingenieros participantes en la conferencia anterior, vamos a realizar las preguntas para no estar interrumpiendo al ingeniero Daniel en su presentación, sino que fluya la presentación. Bueno, nosotros ICES Ingeniería somos los encargados de presentar el diplomado. Somos una empresa que se encarga de realizar consultoría, capacitación a la parte de la ingeniería civil y todas las ingenierías que se relacionen con este medio de la construcción, también para la parte geotécnica. Entonces, pues quiero agradecerles por su participación esta noche. Espero sea de su agrado la conferencia y sin más preámbulo vamos a darle paso al ingeniero Daniel con su presentación en esta noche. Ingeniero Daniel, por favor, continúa. Muy buenas noches para todos. Quiero confirmar primero si el audio es adecuado, si me escuchan bien. Sí, señor ingeniero, le escuchamos bien. Ok. Bien, entonces pues voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar unas diapositivas que preparé para esta noche para hacer una introducción al curso que se hará en octubre con respecto a diseño de cimentaciones. Listos. Entonces, lo que vamos a charlar esta noche un poquito es una pequeña introducción con respecto a un curso de cimentaciones superficiales y profundas que se impartirá por parte de ICC y los acompañaré a ustedes en el próximo mes de octubre. El curso, pues voy a explicar primero lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a explicar de qué se trata el curso. Son 12 horas. Vamos a hablar un poquito de generalidades de diseño de cimentaciones, un poco de teoría para soportar lo que se hace con el software. Hay que entender que el curso se basa en el software Geo5 de la casa Fineware Studios, Fine Software, perdón, y ellos vamos a manipular 3 o 4 programas de esta casa a nivel de cimentaciones. Pero para ello tenemos que usar un poco la teoría y es posible que durante el proceso hagamos un ejercicio, digamos, manual, matemáticamente hablando, y lo compararemos con lo que desarrolla el software, para que ustedes tengan una mejor idea de lo que puede desarrollar el software. Debo aclarar, los ejercicios están pensados a nivel básico e intermedio. Vamos a hacer ejercicios sencillos para aprender a manipular la interfase del software y también vamos a hacer unos ejercicios de diseño real. Ahorita les vamos a dar una fotografía para que ustedes vean hasta dónde vamos a llegar. En este momento no sé si ustedes conozcan, hay una empresa que se llama Halliburton, trabaja aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, y ellos manejan el tema de trabajo petrolero en Colombia con Ecopetrol, y estamos instalando una plataforma petrolera de las pequeñas con un uso exclusivo que no es la exploración petrolera, sino es otro. Más adelante les daré más datos. Y estamos diseñando 9 pilotes para esa plataforma. Entonces, ese será el ejercicio que hagamos más adelante en una parte ya avanzada o más o menos a la 4ª o 5ª clase. El curso comenzará en la primera semana, la primera clase, con las generalidades de Zapata, la ecuación general de Terzaghi,
otras aplicaciones que la ecuación general de Terzaghi recibió por parte de Hansen, Meyerhoff, otros, Besic. Hablaremos un poquito de la ecuación de Terzaghi, perdón, de Meyerhoff para el uso del SPT, de la prueba de penetración estándar. Hablaremos un poquito ya en lo que tiene que ver con el software, de la configuración del software para que se puedan manejar los factores de seguridad y las normas estándar. Hay que aclarar que Geo5 no viene con la norma NCR incluida, pero al partir de una norma conocida o estándar, podemos hacer las modificaciones necesarias, que para el caso de Zapata son muy pequeñas. Ahorita les voy a mostrar un poquito sobre eso. Vamos a explicar cómo funcionan los submenús del programa. Y en la primera clase terminaremos con un ejercicio de Zapata que más que aprendizaje de la cimentación se va a usar para aprendizaje de la interfaz, para la manipulación de las diferentes submenús e iconos que usa el programa. Ya entrando un poco más en materia, en la segunda clase y tercera clase, pues haremos ejercicios un poco diferentes. Hay otra aplicación en este software que se llama Zapata CPT, usando el equipo de piezocono o los resultados del equipo de piezocono para diseñar la zapata. La ventaja de este equipo de piezocono, también hablaremos un poquito del equipo y de las variables que nos puede generar este equipo y sus ventajas y desventajas para hacer aplicación de este software. En la tercera clase vamos a hablar un poquito sobre pilotes y pilas, la ecuación general de Terzaghi que se convierte a pilas y pilotes, cómo se hace la transformación, la aplicación o el método de Besic, el método de Jambu, Coyle y Costello, todos los métodos principales para diseño de pilotes y pilas pues tienen una concepción muy similar y vamos a variar un poquito el tema de los parámetros con los que se logran estas ecuaciones. Vamos a hablar de la guía o criterio LRFD de la AASHTO para condiciones de verificación de la capacidad de soporte de un pilote. Hablaremos nuevamente de esa interfase. Todas las interfaces son independientes. Esto es una ventaja sobre todo por el tema económico, porque usted puede comprar la interfase que le interese. No tiene que comprar todo el software, solo puede o debe comprar por partes y de esa forma le va a salir un poco más económico. Vamos a hablar de los menús y haremos un ejercicio con un suelo de condición mixta. Luego pasaremos en la parte ya intermedia y final del curso a empezar a hacer ejercicios un poco más desarrollados. Haremos análisis por el método elástico y módulo de reacción o de balasto para pilotes. Ya ahorita les vamos a mostrar unas imágenes de lo que haremos más adelante en esta clase 4 sobre fuerzas laterales, momentos sobre un pilote. La ecuación de deformación o la deformada, la ecuación de reacciones, fuerzas o cortantes y la de momentos, que es la que se usa para el diseño mismo del pilote, digamos desde el punto de vista estructural. La clase 5 será una clase puramente de ejercicio. Usaremos otra aplicación, ya esta sería la cuarta, que se llama grupo de pilotes para hacer un cálculo de varios pilotes en suelos granulares y otro grupo de pilotes en suelos cohesivos. En la clase número 6 haremos un resumen de lo que significa la prueba CPT o la del piezocono para aplicación en el programa de pilotes. Entonces esta ya sería una quinta aplicación que vamos a ver. En la clase 7 haremos el ejercicio que les mencioné de un caso real, en este caso para una edificación, y en el caso que puede ser en la clase 4 o en la clase 5 podemos hacer el de la plataforma, se llama una plataforma de abandono UHW para llenar un pozo petrolero de concreto y poderlo abandonar, como el nombre de la plataforma dice, y poderlo dejar ya para
evitar riesgos ambientales. En la clase final haré una pequeña introducción muy general de el método de los elementos finitos y haremos un ejercicio chiquitico con el software o con la aplicación de método de elementos finitos de Geo5 con un ejercicio pequeño de una carga homogénea para que ustedes vean las ventajas o las virtudes de este método de elementos finitos. Bueno, ahora miraremos un poquito lo que vamos a ver en teoría. Entonces vamos a hablar un poco de las diferentes formas de calcular capacidad de soporte de zapatas y tipos de zapatas. Nos centraremos un poquito en la ecuación de Terzaghi. Es posible que hablemos algo de la ecuación de Skempton, que es una ecuación simplificada especialmente para zapatas combinadas y losas. Hablaremos un poquito de propiedades del suelo. No es una clase de mecánica de suelos, pero a la hora de establecer cuáles son los parámetros que vamos a usar en la selección del suelo, pues hay que hablar un poquito de cada cosa. Nos basaremos en métodos de clasificación de suelos generales. No usaremos el método ASHTA, aunque lo podemos relacionar. Tampoco usaremos el método moderno de el sistema revisado de clasificación de suelos, por cuanto este método pues es un poco o muy diferente y se necesita una clase completa para que ustedes lo puedan entender. Entonces es algo totalmente aparte. Es solo con respecto a clasificación y las propiedades del suelo y por qué el contenido de la matriz fina gobierna el comportamiento mecánico de los estratos y de los suelos. Hablaremos de cimentaciones, miraremos cómo calculan los programas el asentamiento que produce la zapata sobre el suelo. El programa calcula asentamientos elásticos. Haremos un ejercicio con algún método, o mejor, algún caso de suelos complejos. En el caso de zapatas vamos a mirar cuando aparece bajo la zapata o más o menos cerca a la profundidad de desplante de la zapata un suelo blando, un suelo que va a generar grandes deformaciones para mirar que los esfuerzos transferidos o transmitidos a esa profundidad sean admisibles para la capacidad de ese terreno o de ese estrato. Hablaremos también de qué hace el software, qué significa diseño 2D, qué significa observación 3D del diseño, el flujo o diagrama de procedimiento para hacer un diseño adecuado. Este software Geo5 es un software bastante fácil de manejar, muy amigable, lo guía a uno con mucha certeza en los pasos que debe seguir. Uno no tiene que, prácticamente no tiene que adivinar qué hay que hacer o cuál es el paso siguiente para desarrollar. El programa es muy intuitivo. Como les dije, los ejercicios, salvo uno o dos, se basan en casos reales y toma de muestras reales para que la cosa sea un poco más entretenida. Tal cual ejercicio lo tomaremos de un libro y en el caso de que sea un libro, pues les daré una bibliografía para que ustedes puedan comparar lo que se hace en el software con respecto a lo que presenta el libro. La intención no es hacer el ejercicio como lo hace el libro, sino es hacerlo dentro del software para que ustedes puedan hacer el análisis paralelo de las dos circunstancias. Luego hablaremos un poco de pilotes, de cómo trabajan las cimentaciones profundas, transferencia de carga por punta, transferencia de carga por fuste. Hablaremos algo de tensión en pilotes. Hablaremos sobre cómo se calcula la capacidad de soporte en los pilotes, cuáles son los métodos diferentes para hacer análisis de esta capacidad de soporte, cómo actúa el pilote en la punta, cómo actúa en el fuste, en los diferentes suelos, tanto granulares como cohesivos,
En algún ejercicio ustedes vieron hace un momento que haríamos un ejercicio solo en granulares y haríamos otro solo en cohesivos, pero también vamos a hacer uno con suelos combinados, que es el de uno de los finales, con un edificio de 7 pisos, con cargas reales y ejes reales. Toda esta información se les hará llegar a ustedes oportunamente una vez hayan inscrito y iniciemos el curso. Hablaremos sobre los diferentes factores y las incidencias que cada uno de los factores tienen en la ecuación de cálculo. Hablaremos un poquito de procedimientos de construcción, de tipos de pilotes, de clasificación de pilotes, algo de procedimientos adecuados para lograr un pilote eficiente. Hablaremos un poquito de lo que es las pruebas de integridad del pilote, un poquito de lo que es las pruebas de verificación de resistencia del pilote. De todo eso hablaremos un poquito. Recuerden que el curso se basa principalmente en el uso del software, pero pues todos esos temas yo sé que a ustedes les interesa y lo tendré que tocar. Aquí está una imagen de lo que haremos en un ejercicio de grupo de pilotes y una forma descriptiva de cómo se hace una prueba de carga. No es la única forma, hay 3 tipos de formas de hacer pruebas de carga en pilotes y una forma de hacer pruebas de integridad de los pilotes. Este flujo lo hablaremos más detenidamente en el momento que hagamos el procedimiento para calcular los pilotes o el diseño de los pilotes y cuáles son las reacciones horizontales en el pilote y por punta, lo que llaman coeficientes de balasto para el diseño estructural. Aquí hay un ejemplo de lo que es un piezocono o un taladro para, pues en este caso es un taladro que tiene doble, en la imagen me refiero, doble utilidad, pero pues también tiene la posibilidad de hincar un piezocono que nos da muchos parámetros como la presión de poros, el ángulo de fricción, la resistencia a la penetración en la punta, la diferencia de presión de poros entre 2 puntos, etcétera, etcétera. Básicamente el software, Find Software, puede trabajar en 3 ámbitos. Trabaja el ámbito de la geotecnia con muchos programas, son más de 20 aplicaciones. El estructural para hacer análisis de vigas, de columnas, y parte de esos estructurales se aplican al diseño de algunos pilotes. Ahorita les voy a mostrar la aplicación de vigas o durante el curso, si no lo alcanzamos a ver hoy. Igual hoy no tenemos mucho tiempo para poder ver todas las aplicaciones. Veremos un par de ellas o lo que el tiempo nos permita. Esa es la página o la dirección web para que ustedes puedan descargar el software. El software se permite descargar en modo de prueba o demo. Sin embargo, el software no les va a permitir ni grabar hasta que no se pague la licencia, ni descargar las imágenes, ni imprimir, ni hacer ningún tipo de alteración a lo que es archivos. Igual se puede crear situaciones, se pueden crear ejemplos o proyectos, se pueden correr los proyectos, pero no podemos generar reportes ni impresiones. En general, la parte de geotecnia de Find Software o del programa Geo5 se divide en 9 partes o en 9 grupos de aplicaciones. Nosotros vamos a estar en las 2 intermedias a la izquierda, o lo que es cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. El viernes pasado y creo que mañana vamos a tocar un poquito lo que es análisis de estabilidad de taludes en otro curso totalmente independiente. Y este programa tiene muchos recursos, muchísimos. Incluso para crear estratos, para calcular asentamientos de excavaciones, para calcular micropilotes, para calcular anclajes, para muros de contención de muchos tipos de muros de contención, de pantallas y de túneles. Tengan en cuenta que cuando descargan el software, descargan absolutamente todas las aplicaciones salvo una. Hay una que no se les va a permitir descargar, que es la de túneles. La razón no la conozco, pero lo que sí entiendo es que es un software bastante
apetecido y bastante útil, y entonces por esa razón es como el gancho comercial para la compra, pues para las empresas que se dedican a la geotecnia. Es un software bastante interesante para análisis de túneles y excavaciones subterráneas. ¿Por qué se sugiere usar GEO5? GEO5 es una combinación de métodos analíticos y aplica las ecuaciones de la geotecnia y la mecánica de los suelos, pero se basa un poquito en los análisis numéricos y las matrices que permiten calcular el método de los elementos finitos. Entonces, en ese sentido, es un software de alta eficiencia y es un software que me va a generar bastantes parámetros muy interesantes en una sola aplicación por cada tipo de elemento. Cada programa es independiente, como les decía, y resuelve una estructura totalmente distinta. Entonces, aparte se calcula zapatas, aparte se calcula la misma zapata con los datos del piezo cono, aparte se calculan los pilotes, aparte los pilotes, como ya lo mencionamos, con el método del piezo cono. Todas las aplicaciones son independientes y digamos que esa estrategia es como para que el software condensado pues podría ser una inversión un poco alta, entonces se le da la posibilidad al usuario de que pueda comprar eh, cada aplicación de forma independiente y pueda acceder más fácilmente al software. Los costos de este software oscilan entre los aproximadamente 250 euros hasta los 2.500 euros aproximadamente. Hay una variación ahí entre esos dos rangos. El software, como les decía, es muy intuitivo de usar, muy fácil. Ustedes lo van a ver ahorita, los que no lo conocen, los que ya lo conocen me podrán dar la razón de que es una herramienta muy simple de manejar, muy sencillo. Y de hecho, de eso es lo que se trata la geotecnia computacional ahora, y es que las cosas sean fáciles. Lo que no implica que sea fácil es que ustedes dejen al software hacer todo. El software tiene o viene, cuando ustedes lo abren, arranca con unas condiciones iniciales y ustedes deben conocer esas condiciones iniciales. No pueden omitir el paso de seleccionar o ajustar esas condiciones de configuración para todas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque en cada país tenemos arreglos diferentes normativos que nos obligan a ser muy precisos en esta circunstancia. Entonces, casi todos los software vienen, digamos, entre comillas, si ustedes me lo permiten, vienen blandos, vienen flexibles en el uso de los parámetros y ustedes deberán ser un poco más estrictos a la hora de implementarlos cada uno, como les decía, en cada una de las aplicaciones. Entonces, sigue siendo responsabilidad del ingeniero, tiene una herramienta muy versátil y muy fácil de usar, pero su responsabilidad se basa en hacer las verificaciones que el software necesita. El software, pues una vez ustedes ya tengan la licencia adquirida, pues ya pueden hacer reportes. Los reportes son, entre comillas, muy elegantes, muy claros, con toda la información de todo el proceso de cálculo. Es una memoria bastante útil y de tal forma que le queda a usted como ingeniero en su reporte a nivel de informe lo que realmente debe hacer un ingeniero y no es combatir con un poco de impresiones que bota un software, sino hacer el análisis de esos resultados, hacer la interpretación que el cliente necesita, hacer los ajustes desde el punto de vista de ingeniería que usted considere como profesional. Eso es a lo que se debe dedicar el ingeniero. No tanto, pues si bien los ingenieros son los que manipulan el software, pero pues para obtener los resultados, lo más importante, digamos, el profesional lo que debe hacer es la interpretación de esos resultados. No debe mirar a ciegas lo que un software genera. Bien. Bueno, ahí me disculpo por el título. El título pues debería ser cimentaciones. Y estas son los dos grupos de aplicaciones para cimentaciones superficiales a la izquierda y para cimentaciones profundas a la derecha. Entonces, de esas
11 aplicaciones, vamos a mirar 4 y quizás 5. Vamos a ver la de Zapata por CPT, la de pilote por CPT, la de grupo de pilotes y vamos a tocar un poquito MEF. ¿Cuáles voy a obviar un poquito? Voy a obviar un poco la de LOSA, porque es un método netamente análisis de elementos finitos y se necesita un conocimiento previo para poderlo usar. Entonces, digamos que no es una aplicación para nivel introductorio o intermedio. La de Viga es una aplicación relativamente sencilla. Es una aplicación que lo que hace es calcular momentos y cortantes de una viga como lo hacemos en los primeros semestres y lo hacen las calculadoras y lo hacen todo, pero pues es una herramienta bastante amigable. El de estribo no lo vamos a usar porque pues tendríamos que estar entrando un poco más en lo que es análisis de cargas para lo que es la transferencia de la plataforma de un puente y digamos que el tiempo no es suficiente para poder iniciarnos en esta temática. Sin embargo, el cálculo de la zapata está muy relacionado al cálculo del estribo y de hecho los dos programas son muy parecidos. Lo único que cambia es la presencia del vástago del estribo y las cargas adicionales al estribo. En realidad lo demás es muy parecido al programa del Zapata. El programa Micropilote es un programa que se usa única y exclusivamente para hacer el análisis interno del micropilote. Es decir, no calcula reacciones en el suelo, no calcula deformaciones de momentos, de flexiones, cortantes sí, y el momento máximo también, pero es más para establecer cómo es el comportamiento del pilote que yo estoy diseñando o del micropilote. Lo puedo hacer con cuerpo libre o lo puedo hacer completo, el micropilote lo puedo hacer completo. Ahí en la imagen ustedes lo ven que tiene una parte de cuerpo libre y un cabezal en la parte inferior. Pero entonces eso solamente es el dibujo general porque yo lo puedo hacer completo o lo puedo hacer parcial, etc. Y me sirve para hacer análisis interno del micropilote. Lo bonito de esta aplicación es que viene con una librería de una infinidad de tipos de pilotes. Así que cuando usted va a hacer el análisis estructural ya del pilote, no el geotécnico, esta es una aplicación bastante útil. Pero pues obviamente se basa en información de geotecnia. El MEF es el mismo que está en la parte de la izquierda, o sea, y ese vamos a hacer un ejercicio introductorio al final, como para mojarnos un poquito en el tema de los elementos finitos. Y finalmente el de grupo de pilotos también vamos a tener un par de ejercicios muy sencillos de realizar. Ese es el panorama de lo que vamos a ejecutar durante el mes de octubre. Aquí hay un pequeño ejemplo de uno de los software, que es el de pilote. Entonces ustedes ven ahí el pilote en vista 3D, en vista axométrica, a 30 grados. Ustedes deben entender que el software muestra o da imágenes en 3D. Sin embargo, el diseño no es 3D. ¿Cuál es la diferencia entre imágenes en 3D y diseño en 3D? Pues simplemente es que en imágenes yo puedo observar cómo se está presentando el diseño en una tercera dimensión, pero lo que no significa diseño en 3D es que yo no puedo hacer variaciones en los ejes no axiales del subsuelo. Es decir, el suelo parte de ser linealmente elástico, isotrópico, y se basa en las ecuaciones que yo les mostré levemente hace un poquito, con base en la teoría de falla de Mohr-Coulomb principalmente. Algunos software lo permiten modificar a criterios de falla distintos. Sin embargo, pues Geo5 es un programa que restringe un poquito eso y la razón no es que no lo quiera hacer o no se pueda hacer, es muy sencillo. La razón principal es que no sé qué porcentaje podría yo decir, pero sé que es un porcentaje muy alto, más del 75% o más del 80% de los diseños en todo el planeta se hacen con base en el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Solamente bajo algunos criterios especiales o suelos especiales, como por ejemplo suelos extremadamente duros,
o suelos extremadamente blandos, o suelos de algún tipo específico, se usan criterios de falla diferentes, que de golpe no se ajustan bien con el criterio de Moore-Coulomb, como por ejemplo el hardening soil, el camp clay, el Drucker-Pracker, en fin, son teorías de falla y la lista es larga, el método Barcelona, en fin, von Mises. Entonces, en esta imagen estamos viendo la imagen 3D del pilote, el pilote en su sección transversal con el número de barras de refuerzo, el diámetro aproximado del pilote. No me está mostrando la imagen el espesor del pilote, pero pues eso se puede establecer. El pilote puede ser, si fuera tubular, hueco, o si es de concreto, pues el diámetro completo es 1 metro. Ahí aparentemente se está viendo un recubrimiento, lo cual implica eh, que haya concreto en esta imagen. Digamos que yo solo tomé las imágenes, no estoy hablando del diseño como tal. Y si ustedes consideran que ese es el recubrimiento, entonces, por ejemplo, en normas como la colombiana, ese recubrimiento no estaría cumpliendo la norma nuestra, la norma NSR 10. En otros países es posible que tampoco, porque cuando los elementos de concreto o el refuerzo que van en los elementos de concreto están enterrados o en contacto con el subsuelo, tienen que tener un recubrimiento mayor o tienen que tener una protección. Ahí estamos viendo en la parte superior de esta imagen diferentes tipos de análisis. La última, si la alcanzan a ver, voy a mover esto por si acaso ustedes no lo están viendo o está estorbando. Está el diagrama de momentos. Vemos el punto donde los momentos son 0, donde tenemos la deflexión máxima en la cabeza. Obviamente, si está la deflexión máxima en la cabeza, quiere decir que las fuerzas horizontales y momentos están en la cabeza. Esto no necesariamente siempre es igual. Hay pilotos que tienen las fuerzas máximas aplicadas en algún sitio del fuste. Por ejemplo, les voy a dar, hay unos pilotos que se llaman duques de Alba, que sirven para amarrar los buques en los puertos, y si bien las amarras van en la cabeza del pilote, esas cabezas pueden tener diferentes alturas o posiciones y por lo tanto pues la fuerza lateral está concentrada en un sitio distinto a la punta o cabeza del pilote. Bueno, en fin, hay muchas circunstancias que pueden generar que la fuerza lateral máxima no esté en la cabeza o en la punta. En este caso es un pilote que tiene la fuerza lateral máxima en la cabeza y tenemos un momento máximo que ustedes alcanzan a ver en la parte superior. Está tomando el momento, no es que sea negativo, sino que está en una dirección no axial, y en la otra dirección es de 82 casi, ¿sí? kilonewton metro. Estos dos parámetros o estos dos magnitudes serían las que ustedes deberían usar para el diseño estructural. Es decir, que cuando el ingeniero estructural les pide datos, les pide esa gráfica y les pide la ecuación o gráfica de los coeficientes de balasto para que él pueda hacer el análisis dinámico en lo que ellos llaman los resorticos a lo largo del fuste del pilote, y es las reacciones que el suelo le da al pilote para esos desplazamientos y el pandeo. Muchos libros mencionan que los pilotes no sufren pandeo, como las columnas, pero eso es relativo. Eso es relativo por dos razones. Primera, por el tipo de suelo. Hay suelos supremamente blandos en un espesor importante que sí permiten el pandeo, lo reducen de cierta forma, y hay condiciones como el ejemplo que les voy a transferir con la experiencia que estamos haciendo ahorita para Ecopetrol, que los pilotes están en un 60% o un 50% sumergidos en un río, y solamente una parte del pilote, un 50%, está embebido en suelo. Entonces quiere decir que el pilote sufre pandeo, y sufre un pandeo importante porque son pilotes largos. Vamos a mirar la diferencia en lo que tiene que ver con deformación o desplazamiento y momentos, la diferencia de lo que es un pilote largo, mediano y corto.
las gráficas son totalmente diferentes. En este caso, es un pilote largo. Bien, cuando ustedes van a descargar el software, este es el botón que ustedes deben usar, escogiendo el idioma que de su preferencia. Y como les decía, se descargan todas las aplicaciones, excepto la de túneles. Ahorita les voy a mostrar cómo queda su bandeja de aplicaciones dentro del Windows. Ya se las voy a mostrar. Tendrán que aplicar unos datos personales y descargar el software después de estos datos y mirar si se quieren suscribir o no a la revista que ofrece esta casa de diseño. Para los que son un poco atentos, la foto de arriba a la derecha está mostrando pilotes, aquí en Colombia lo llaman pilotes estructurales con costura. La norma ASTM A53 habla de pilotes estructurales sin costura, acero al carbón. Entonces, habrá casos en que sí se permiten pilotes con costura y habrá casos en que no se permiten. El peligro de usar pilotes con costura es que al hincarse se abran o se rajen, dependiendo del tipo de suelo. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan, si van a usar o diseñar pilotes tubulares, que conozcan las diferentes alternativas que ofrece el mercado. Yo siempre recomiendo que antes de diseñar un pilote, lo primero que uno debe hacer es hablar con el constructor del pilote. A veces es un contratista, a veces es un subcontratista. Cuando es el subcontratista que tiene o posee la máquina, pues es mucho más fácil dialogar con ellos porque ellos saben a qué van. Cuando es el contratista principal y que va a subcontratar un equipo o una empresa para que haga la cimentación profunda, pues eso es un poco más difícil porque esta persona depende de una información de un tercero, que a veces aún no lo ha contratado cuando usted va a diseñar. Entonces ahí hay ciertas dificultades. ¿En qué sentido es importante que el diseñador conozca esta información de quién va a ser y qué va a hacer? Ejemplo, en el caso que les menciono, para Ecopetrol se tenía que verificar primero qué tubería existía disponible. Entonces, si usted se pone a diseñar con diferentes tubos o con un tubo específico que a usted le funciona, pero a la hora de ir a comprarlo no está disponible, pues entonces ahí perdió no solo dinero, sino tiempo. Y ustedes saben que en la ingeniería el tiempo es muy valioso. Entonces, eso es una etapa inicial. Yo primero debo conocer qué puedo hacer antes o qué puedo usar mejor, qué materiales tengo disponibles. Lo mismo pasa en concreto. Para el caso del edificio, que yo voy a construir uno de los ejemplos que se tiene es un edificio de 7 pisos, 7 o 8 plantas, con un sótano, pues entonces se van a hacer pilotes en nodos individuales, o mejor, un pilote en cada nodo. También se pueden hacer pilotes al estilo basamento, es decir, que los pilotes pueden ir a lo largo de todas las vigas, o se pueden hacer grupos de pilotes amarrados a cabezales que las vigas van a transferir la carga a esos cabezales. Hay muchas formas de plantearlo, eso depende no solamente de las cargas, sino del tipo de suelo. Les mostraré una planta de cimentación con las cargas reales, en fin, esa es la idea de los ejercicios. Entonces, el curso está enfocado a que ustedes tengan algo de práctica. Pues yo sé que 12 horas no lo generan, no lo hacen a un experto, pero sí les abre el horizonte y el panorama de cómo aprovechar este software que es bastante interesante y útil. Bien, les voy a mostrar en este instante, entonces me voy a permitir cerrar esta presentación para mostrarles, bueno, esta es la página, como les decía, es finesoftware.es, software geotécnico. En la parte de abajo, ustedes van a encontrar, bueno, unos comentarios. Aquí está el botón de descarga. Ustedes van a encontrar aquí soporte, ejercicios, el manual, en fin, toda la ayuda posible. Y voy a abrir, por ejemplo, una
una aplicación desde aquí de por ejemplo, la de cimentaciones profundas. Y ustedes ven que ahí estaba la imagen que yo les mostré, hay un video de explicación, hay el manual por ahí, en alguna parte está el link para descargar el manual. Y cuando usted toca la aplicación que le gusta, entonces ahí inmediatamente le dará el valor y usted lo puede comprar aquí en línea. Y perfectamente lo que usted descarga le queda habilitado con licencia apenas usted le ingresa el código al programa. Entonces, la adquisición del software es muy simple, muy sencillo. Ahí hay algunas imágenes. Aquí están los ejercicios y los PDFs del manual. Eh, los ejercicios que presenta Find Software, porque los que nosotros vamos a hacer son un poco diferentes, porque pues no valdría la pena hacer ejercicios que ya están presentados que ustedes pueden estudiar por su cuenta. Bien, una vez lo descargan, entonces ustedes van a su Windows, a su botón de Windows, lo buscan por la G de Geosoft, de Geo5, perdón. Geo5, en este momento yo tengo instalado el 2019, la diferencia con el 2020 pues no es muy grande, pero sí hay una aplicación nueva en el 2020 y unas modificaciones a un par de las aplicaciones que yo por ahora no empleo, entonces por eso no lo he actualizado. Y cuando ustedes despliegan ese menú, pues entonces ven la lista de todas las aplicaciones que el software les va a dar. Entonces, como ustedes ven, son un número interesante de aplicaciones para calcular muchísimas cosas distintas en su vida como profesional de la ingeniería. Vamos a abrir, por ejemplo, zapatas. Entonces, esa es la última, si no estoy mal. Zapata, una zapata normal. Aquí hay una parte importante y es que una vez lo tienen descargado, a ustedes les va a aparecer esta ventana. Entonces, esta ventana les está advirtiendo que están en una versión de demostración y que no van a poder guardar, ni van a poder imprimir, ni siquiera descargar las imágenes. Entonces, todo lo que se haga ahorita se pierde el momento de cerrar. Vamos a decirle OK y aquí está la aplicación que ustedes ven es no es tediosa de observar. Funciona básicamente como un programa Windows con ventanas, con menús tipo Windows. Me voy a concentrar en uno específicamente, que es este de entrada, que es donde yo meto toda la información del diseño. Aquí ustedes ven todos los submenús que tenemos que usar para el diseño. Y si han sido observadores, esa misma lista que estoy abriendo o desplegando ahí es la misma lista que está a su derecha. ¿Qué quiere decir? Pues que ese menú de entrada no lo van a emplear porque todo lo tienen a su derecha, a menos que cierren ese menú de la derecha. Y su gran ventaja es que, bueno, el de la derecha, además de tener los datos de entrada, también tiene los de análisis y los de salidas. Entonces tienen tres menús en uno solo aquí a la derecha, más el de configuración. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de la disposición de este menú aquí a la derecha? Que usted cuando va a diseñar empieza por proyecto, su primer submenú, y intuitivamente el siguiente será configuración, y el siguiente será perfil, y el siguiente será suelos, y el siguiente será analizar. Usted cuando ya maneje muy bien el software se podrá saltar uno, pero no siempre lo va a poder hacer. Por ejemplo, yo podría antes de, lo que no puedo hacer es, por ejemplo, asignar suelos si no los he creado, ese tipo de cosas. No podría asignar si no he creado el perfil. El perfil es como darle los horizontes o, digamos, las profundidades a los estratos. Podré generar dimensiones de la zapata, pero pues no podré correrlo si no le he asignado suelos. En fin, por eso este software es muy intuitivo, porque si yo sigo el orden de estos submenús, voy a tener un proyecto muy bien eh, logrado. Ahora, no quiere decir que yo tenga que usar todos los submenús. Por ejemplo, hay unos que no necesito usar, como por ejemplo sismo. Si yo quiero hacer un análisis estático, pues sismo lo voy a obviar. Si yo no tengo nivel freático, pues la inclusión de agua freática no la voy a necesitar. En fin, no todos son indispensables, pero sí hay un orden lógico para el uso de cada uno de los submenús.
En este momento yo no me voy a poner a diseñar una zapata para no demorarme mucho en la presentación de hoy y quiero mostrarles ahorita el de pilotes. Entonces voy a usar un ejemplo ya mostrado, ya generado, cualquiera de estos. Muy sencillo, en donde hay una zapata eh, que puedo ver en 3D, como les decía. Ahí está la zapata, me puedo acercar un poquito, puedo girar para mirar la zapata desde varios sitios. Esta estratigrafía está mostrando tres tipos de suelos distintos, hay una carga, en fin. Entonces, yo puedo hacer que el proyecto se vea completo en 2D. Ok. Obviamente he pasado por todos los menús, voy a pasar por algunos. Por ejemplo, el proyecto pues es un menú muy simple donde ustedes ingresan información básica del cálculo, su nombre, el nombre de su empresa, el número de proyecto, la fecha, el, el, el código de proyecto. Muchas empresas generan códigos a cada cálculo para que se puedan buscar fácilmente en una base de datos, en fin. El nombre del cliente. Bueno, aquí hay un pequeño menú que dice copiar y pegar. En este caso, pues es algo muy simple, que es guardar los datos. Entonces, si, por ejemplo, si ustedes tienen un edificio con, hablemos, 120 nodos, o sea, van a tener 120 zapatas y tienen 11 tipos de zapatas distintos, pues entonces no tendrán que hacer 11 veces la entrada de datos. Lo hacen una vez, lo guardan y cuando vayan a hacer la segunda zapata, pues vuelven a meter los datos ya grabados. Digamos que esa es la utilidad de este copiar y pegar datos de proyecto. Lo mismo los suelos. Si ustedes están haciendo 11 diferentes tipos de zapatas para ciento y pico de nodos de un edificio, pues entonces no tendrán que construir el suelo 11 veces. Lo hacen una vez, lo guardan y cada vez que van a hacer un diseño de una zapata distinta, por dimensión o por carga, entonces cargan el suelo y el perfil o la asignación también, lo pueden hacer. Bien, eso es lo que es el primer menú de forma general y rápida. Obviamente, cuando hagamos ejercicio lo hacemos de forma más dedicada. Aquí en configuración también voy a mostrarles rápidamente de qué se trata. Aquí ustedes en el primer botón hacen una selección de entre comillas, normas. Ustedes ven ahí poquitas, pero en un número 70 por ahí. Las que están en azul son las que yo he creado. Es decir, he partido de una, la he modificado y le he dado un nombre distinto, de tal forma que cuando ustedes la descarguen no les va a aparecer esta U1, que es la de factores en la NSR para el caso de Colombia. Eh, bueno, hay normas de todo tipo, sin embargo ustedes ven poquitas acá. Si yo las quiero ver todas las posibilidades que hay, entonces tendré que administrar qué normas hay. Entonces ahí ustedes ven ya una lista más larga y solo ven algunas seleccionadas con un chulito, con un checklist. Y las que tienen ese checklist son las que tienen la lista principal. Y solo una está por defecto. Entonces cada vez que yo vaya a abrir mi programa, esa norma es la que se va a abrir por defecto. No, si ustedes quieren, entonces si han creado, por ejemplo, en el caso mío, la de la NCR, entonces la generan por defecto y esa siempre va a ser la que va a entrar. Lo que pasa es que en proyectos usted no siempre va a aplicar la norma NCR. Por ejemplo, si usted va a diseñar zapatas para un puente peatonal o para un puente vehicular, pues entonces ya tendrá que basarse en otra norma. En el caso de Colombia es por la CSP, el Código Colombiano de Puentes. O la norma respectiva. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer para Ecopetrol y Halliburton, es las normas ACI y las normas ASTM. Entonces usaremos la LLFD, que está acá, el estándar de la ASTM. En fin, todo eso Ingeniero, por vamos a... favor, qué pena interrumpirlo, por favor, recuérdeme en qué momento le pueden empezar a realizar las preguntas. ¿Listo? Pues que ya me están generando aquí algunas preguntas. Bueno. Ok, yo voy a demorarme 5 minutos más mostrando este ejercicio, no me voy a demorar mucho, y otros 5 o 7 minutos mostrando un ejemplo de un pilote y para esbozar lo que tiene el programa y luego contestaremos las preguntas, claro que sí.
Ok, sí, señor. Bueno, eso en cuanto a las normas posibles o métodos de cálculo posibles. Y aquí podría administrar las condiciones de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí factores de seguridad para la zapata, para los asentamientos, por qué método lo voy a calcular, para los materiales, qué tipo de concreto, bajo qué norma voy a calcular el concreto, por ejemplo, aquí con norma americana, que es la más parecida a la colombiana, en fin, norma británica, euronorma, eurocódigo número 7, lo que ustedes prefieran. Eso sí ya va más asociado a lo que ustedes conozcan sobre las normas, pero la invitación es a que esta es la primera parte que ustedes tienen que aprender a usar. Es muy importante para que se ajuste a su país en el diseño. Bien, sin más, bueno, yo puedo crear, voy a mostrarles otro menú, el menú de suelos. Entonces, por ejemplo, el suelo número 1 que hay acá es un suelo que tiene un peso unitario de 17 y pico. Bueno, ahí están todos los datos, un ángulo de fricción interna. Vamos a editar el suelo para mostrar qué más opciones hay. Además de color y tipo de trama y todo eso, yo puedo definir qué tipo de suelo es, darle un nombre, cambiar el tipo de norma con el cual estoy generando el suelo. Eh, Los datos que ustedes ven aquí, pues obviamente provienen de un estudio de suelos y como les dije, no voy a entrar mucho en lo que es parámetros de suelo. Yo esperaría que todos sepan que es un ángulo de fricción interna efectivo, diferente de una cohesión efectiva, de una cohesión no drenada. Esperaría eso, que es un peso total, que es un peso efectivo, que es una presión de poros, pero yo sé que saldrán algunas inquietudes al respecto. Aquí en clasificar podemos observar librerías de suelos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cargar un suelo de tipo CH, entonces de alta, de consistencia blanda, firme, rígido, entonces un CH pues usualmente tiende a ser blando y él me muestra los parámetros o los rangos de los parámetros. Yo le digo, ok, asigne y él cambia todo el suelo o los parámetros. Sin embargo, yo puedo ajustarlo. Puedo decirle que el módulo de deformación es menor porque es un suelo muy blando, en megapascales. Bueno, en fin, todo lo que yo quiera hacer y como les dije, en el curso es donde vamos a entrar de fondo a mirar todo esto. A qué es la relación de Poisson, a qué sirve, qué me indica. Entonces allí. Aquí manejaré el tamaño de la cimentación, el ancho de o altura de la zapata, el largo por ancho, las cargas que voy a implementarle a la zapata, la geometría en planta, qué hay debajo de la zapata. Yo sé que para algunos voy un poco rápido, pero pues como les dije, hoy solamente es un abrebocas. Aquí puedo insertar el nivel freático, perdón. Aquí puedo introducir sismo. En este ejemplo no hay sismo, pero pues rápidamente vamos a pasar a estos tres menús de aquí abajo que son los ya de análisis. Yo sé que hay muchas preguntas, ténganme un poquitico de paciencia, ya les voy a responder sus preguntas, tranquilos. Las preguntas que no se alcanzan a responder hoy, todas serán evacuadas, ya será por correo electrónico, pero a todos les voy a responder. Aquí está la zapata ya calculada, entonces, por ejemplo, en este caso está diciendo que la zapata no es satisfactoria por capacidad de soporte, porque el factor de seguridad no alcanzó a llegar al 1.5, que la excentricidad sí es satisfactoria, pues la carga está en todo el centro, no sería fuera de lo normal que eso sea, que estoy un 92, aquí donde dicen aceptable en la parte de abajo, estoy un 92% excedido de la carga de capacidad del suelo. Seguramente, eh, recuerden que yo acabo de cambiar el suelo, no crean que el ejercicio lo crearon con un error, sino que pues, al modificar el suelo, al cambiar el tipo de suelo a uno más blando, pues entonces el error apareció. Vamos a mirar rápidamente asentamientos, entonces él le genera la curva de asentamientos en una profundidad a la que él detecta o él calcula que el asentamiento ya se vuelve nulo, entonces muestra todo el perfil. En este caso, para el suelo blando que yo escogí, el asentamiento se disipa o se vuelve cero hasta 4 metros por debajo del contacto de la zapata. Y en el último menú, bueno, todo eso lo analizaremos con más calma, que es excentricidad en X, Y, Z, la rotación, cómo hago cargas inclinadas, bueno, en fin, todo eso. Y aquí el predimensionamiento yo lo llamo la malla estructural o los aceros que necesita la zapata para el refuerzo.
Entonces ahí hay un corte AA, un corte BB. En la planta de la zapata está el diagrama del área de influencia de la zapata para momentos en una dirección, para momentos en dos direcciones. Y aquí yo empezaré a jugar perdón, con el número de barras. Ahí ya todo está en verde, o sea que ya todo cumplió excepto por funcionamiento. Entonces de golpe yo me puedo volver a geometría y meterle un pedestal y el pedestal me va a eliminar ese funcionamiento. Eso es una opción. La otra opción es darle mayor espesor a la zapata o meterle refuerzo para el cortante del funcionamiento, que es cortante en una dirección. En fin, soluciones hay muchas. Mi oficio es orientarlos un poquito y enseñarles a manejar el software. Aquí es donde genero reportes. Entonces, vean, yo aplico ese icono y este es el tipo de reportes que me muestra desde cómo se configuró los suelos, los estratos, las propiedades de cada uno de los suelos, la geometría, la calidad de los materiales y ustedes van a ver que no hay gráficas cargadas. Quiero pasar, no hay ni una sola gráfica de las que vimos cargadas. Entonces, ¿para qué les muestro eso? Para que yo, después de que he hecho este análisis, por ejemplo, o el de asentamiento, que ustedes quieran, le digo cargar esa gráfica. Entonces aquí en el botón derecho, en la parte superior de donde están las impresoras, le digo añadir este gráfico. Entonces al decirle añadir gráfico, él me lo muestra, le digo que ok, y ahora me voy a ver el reporte y entonces en alguna parte esa gráfica debe estar. La misma información que veíamos usualmente al final, porque pues es análisis, ahí está. Entonces ahora está incluido dentro de la memoria. Cuando ustedes pagan la licencia, pues el fondo que dice demo ya no va a aparecer. Por supuesto que ya no. Bien, muy rápidamente voy a pasar al programa pilote. Ya no voy a explicar todo por paso porque pues muchos de los menús son muy parecidos. Vamos a mirar, por ejemplo, pilote. Vuelve y les pregunta que les advierte que es un software que no está licenciado todavía y por lo tanto es versión demo y entonces tiene limitaciones. Y ahí está el pilote. Este ya está cargado, sí. Ah, no, no está cargado, entonces voy a sacar un ejercicio, por ejemplo el 16. Él carga el pilote, vamos a darle un segundo para que cargue la información. Listo, y me lo puede mostrar en 3D. Ahí está mi pilote en 3D. ¿Sí? Lo puedo girar para ver los diferentes ángulos. Y pues puedo mirar todo lo que estábamos mirando en Zapatas. Entonces, introducción de datos, configuración del tipo de norma que voy a usar, perfil, los suelos. Bueno, esa parte no la voy a repetir. La geometría del pilote, entonces si es hueco, si es circular, si es cuadrado, si es de concreto, que si es un tubo hueco, que si es un tubo que va a ir lleno, en fin, todas las posibilidades están ahí. El material que voy a usar, si aceros, concretos, etcétera, si hay nivel freático o no, y bueno, pasemos a los resultados, que es lo interesante del software. Entonces ahí calcula como no modifiqué nada, pues obviamente está perfecto. Capacidad de portante satisfactoria, está cumpliendo, en este caso no era con factor de seguridad, sino con el método del RFD, que es una capacidad mínima. Luego le voy a pedir el favor que me dé aquí asentamientos, entonces la curva de asentamientos a lo largo del fuste y en la punta, ahí están los dos diferenciados, y por último el análisis que era el que yo les mostraba en el ejercicio, ahí está el momento de 82 toneladas con el cual debo ir a hacer el diseño estructural. Eso de forma general, yo sé, es muy rápido, y por eso, para eso es el curso, para entrar en detalle en todos los aspectos. Y pues ahora sí, bienvenidas todas sus preguntas. Listo, ingeniero. Entonces vamos a hacer algo rápidamente. Mientras los ingenieros ya tengo algunas preguntas que nos han hecho anotadas, entonces les voy a pedir el favor a los ingenieros que aún continúan en la conferencia. Vamos a permitirles que nos realicen una votación. Es un minuto. Queremos saber su opinión con respecto a cómo se está desarrollando la charla, qué les parece, qué tanto conocimiento tienen. Y entonces voy a darles un minuto para que por favor me colaboren llenando la votación
y ya vamos a continuar con las preguntas. Tengo 3 preguntas ahí ya listicas para empezar. ¿Listo, profe? Ok. Así como introducción, la primera pregunta, mientras los ingenieros van llenando la votación, es el ingeniero Juan Carlos Vargas nos pregunta, tengo una consulta, he hecho una zapata de dimensiones 2 por 1 metro y la calculo como zapata continua y como zapata centrada, con esas dimensiones, pero los valores me dan diferentes. La pregunta es, si el programa no reconoce como zapata corrida el caso de la zapata centrada, y la otra pregunta es cómo se calcula la losa de cimentación, en cuál de las formas. Son varias preguntas en un ingeniero. Bueno, ok, ya respondo. Aquí hay un problema y es que no puedo. Bueno, bien. La primera es que el programa sí puede diferenciar entre una zapata corrida y una zapata independiente. Cuando yo tengo una zapata corrida y le estoy dando dimensiones 2 por 1, lo que él está entendiendo es que la zapata tiene un ancho definido, que puede ser 1, que puede ser 2, y que el otro lado es la dimensión seccionada, pero él le va a hacer el análisis como si fuera una zapata corrida. Lo que pasa es que le está dando la respuesta es de lo que es esa área de 2 por 1. En el caso de una zapata corrida, cuánto es lo que soporta, y por esa razón es que sí te dan diferentes. De hecho, el análisis lo estaría haciendo adecuadamente. La segunda pregunta, ¿recuerda? Ya le confirmo, ingeniero, es que es un poco larga la pregunta. Tranquila. Bueno, que si la reconoce como zapata corrida en el caso de la zapata centrada, y la otra pregunta es, ¿cómo se calcula la losa de cimentación y en cuál de las formas? Bueno, pues básicamente una losa de fundación es una zapata de gran tamaño. Lo que pasa es que el software de Zapata, o sea, el software de Zapata podría calcular la capacidad de soporte, pero ocurre que no puede tener múltiples cargas o cargas en diferentes puntos. Lo que sí puedo es mover la carga, eso sí lo puedo hacer. No necesariamente tengo que tener la carga siempre en el centro, pero la puedo desplazar. Entonces, el análisis de losas se hace con el programa LOSA, que es un programa de elementos finitos. Normalmente, en las losas, a mí no me interesa la capacidad de soporte. De hecho, si tú estás usando una losa, no es por capacidad de soporte. La fórmula de Skempton, que es básica y es dos numeritos que se suman, se restan, perdón, teniendo la cohesión y el ángulo de fricción del suelo, te da la capacidad muy aproximada que se ha podido medir muchas veces en muchas partes del mundo para diferentes tipos de suelos y te va a dar un valor acertado. Cuando yo uso losas es porque tengo problemas de asentamientos. Esa es la principal carga, causa, ya sea por asentamientos diferenciales o asentamientos de gran tamaño, como ocurre, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, como México, eh, con suelos supremamente blandos y deformaciones que pueden lograr hasta más de 2 o 3 metros de deformación. Entonces la losa lo que hace es controlar esas deformaciones. Entonces esa es su principal característica. Normalmente la capacidad de soporte de una losa es muy grande. Ahora, si el suelo es insuficiente, que también puede pasar, hay circunstancias que lo pueden generar, casi siempre se hace es una combinación de cimentación de zapatas y pilotes. Entonces el software no se concentra en el software de losa, no se concentra en calcular la capacidad de soporte, porque como te digo es muy simple, no se necesitaría grandes cálculos para hacerlo, sino se concentra es en el análisis de deformaciones que va a tener la losa. Entonces ese programa se basa en análisis matriciales por el método de los elementos finitos y te va a dar muy puntualmente cuáles son las afectaciones en cada uno de los sectores de la losa, porque eso es lo que pasa cuando yo tengo deformaciones diferenciadas o diferenciales. Significa que yo tengo que compensar
mediante las vigas el control de esos asentamientos, pero los cortantes en cada sitio de losa sí van a ser distintos y por lo general yo necesito refuerzos adicionales en cada uno de sus sectores. Entonces, ese programa se concentra en eso, en establecer cómo es la respuesta mecánica de la losa, no en la capacidad de soporte del suelo. Entonces, ahí lo vas a hacer. Y en lo que tiene que ver con capacidad de soporte, pues no es tan difícil porque es que yo sé que para calcular una zapata o para calcular una losa las fórmulas no son difíciles, sino que se trata de que la volumetría de la losa no me va a generar inconvenientes en capacidad de soporte, sino en la transferencia de la carga y los asentamientos. Entonces, por eso ese software sí analiza losas, pero no capacidad de soporte. Es lo único que quiero advertir. De hecho, te la pregunto. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra pregunta hay, Melissa? Listo, ingeniero. A la otra, el ingeniero Julián Pérez nos pregunta que si se pueden ingresar cargas inclinadas para el diseño de zapatas. Por Sí, sí, se puede. ejemplo, para las zapatas de una torre de autosoporte en líneas de transmisión o de telecomunicaciones. Sí, claro, sí se puede. En general la respuesta es se puede ubicar la zapata, perdón, se puede ubicar la carga donde yo quiera en la zapata, en la esquina, en un borde, eh, totalmente asimétrica, inclinada. Sí, sí se puede. Listo, ingeniero. La otra pregunta es, analiza la estabilidad al vuelco y al deslizamiento, refiriéndonos a la zapata. No, en el programa Zapata no se presenta ese análisis, aunque sí genera el análisis de la respuesta de la excentricidad. Al darme ese coeficiente de excentricidad me está diciendo si es o no estable al vuelco. Entonces, eso es más de un análisis de software estructural. Pero la respuesta de excentricidad ya me va orientando hacia si es o no es capaz de soportar el vuelco. Sí, señor. Listo, ingeniero. La otra pregunta la realiza el ingeniero Mario Fernando Bonilla y nos pregunta que si para el reforzamiento de cimentación mediante dos hileras de pilotes con vigas punteadas con los pilotes, este tipo de cimentaciones se puede diseñar. Ah, pregunta complicada. No, yo creo que la respuesta es no. Este software tiene dos programas, o bueno, tres de pilote. Uno, calcula el pilote independiente. Dos, calcula el pilote independiente mediante datos de piezocono. Y tres, calcula grupos de pilotes, pero grupos de pilotes simétricos, no asimétricos. Es decir, yo podría decirle que el dado del pilote es una línea, estilo viga, pero solamente en un grupo, en una única longitud, mejor dicho. Lo que no podría generar todo el sistema de basamento, eh, toda uh, toda la geometría real del edificio, todas las vigas longitudinales y transversales y colocar toda la serie de pilotes como basamento, no, eso sí no lo puedo hacer hasta allá. Pero lo puedo hacer en el método de los elementos finitos. Ahí sí lo puedo hacer. En el programa pilote no. Ingeniero, también está la pregunta del ingeniero Richard Suárez. Dice, buenas noches, mi pregunta es si el software es capaz de analizar zapatas y pilotes en diferentes fases de su construcción. Pues no sé cómo responder a eso. Yo pensaría que sí. Lo que pasa es que el software, eh, ¿cómo digo? El software no tiene un menú intuitivo que diga, ahora estoy en fase, por ejemplo, de excavación de la zapata contigua. O, por ejemplo, estoy ya construí este eje y ahora estoy hincando pilotes para sostener el punto fijo del edificio, por ejemplo. Eso no lo puede analizar el software. Lo que sí puede hacer es que yo puedo generar
en el mismo archivo diferentes condiciones, eh, las que quiera, basado en el análisis original, y a cada condición darle circunstancias diferentes. Pero las circunstancias tengo que dárselas yo. Es decir, si hay modificación de parámetros de suelo, o hay cambio en el freático, o si tengo una excavación al lado, o si tengo una carga temporal, o si tengo un sismo eventual, todo eso tengo que encontrar la forma de dárselo, ¿sí? Pero no, él no puede simplemente escoger una fase de construcción y ya hacer el análisis. O sea, depende de mí, en pocas palabras. Sí, señor. Ingeniero, otra pregunta. ¿Cómo identifica los pedestales para equipos? ¿Como una columna corta? ¿Cómo es la pregunta otra vez? Qué pena. Co- sí, señor. ¿Cómo identifica los pedestales para equipos? ¿Como una columna corta? Ah, yo no creo que el programa pueda identificar el uso que se le va a dar al pedestal o a la columna o a la zapata. Eh, entonces, lo que yo puedo, la zapata puede tener pedestales básicamente de dos tipos, rectangulares y piramidales. Y yo puedo darle las dimensiones, pero es mi responsabilidad darle los criterios de diseño de ese pedestal, si tiene cargas adicionales o cargas vibratorias. En el caso de cargas vibratorias de equipos, si es que esa es la inquietud, eh, yo no puedo decirle, mire, hay una carga dinámica con un coeficiente de resorte de tanto, no, eso no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es darle condiciones sísmicas que lleven a situaciones similares a la carga dinámica de ese equipo, pero cargas dinámicas no le puedo cargar. O Sí, sea que señor. si la respuesta es, si la pregunta es para diseñar equipos, tiene esa limitación. Sí. Sí, señor. Ok. El ingeniero Juan Carlos pregunta nuevamente si el programa de losa si en el programa de losa es diferente la aplicación porque no se le pone el suelo, solo pide los módulos de reacción. No me quedó claro si en la primera Sí, sí, creo entender la pregunta. La pregunta es si los dos programas se manejan de la misma forma, y no. Son programas de interfase totalmente distinta. Entonces, en lo que es suelos, yo asigno el suelo y le doy propiedades al suelo con los coeficientes que tú me acabas de mencionar. La respuesta dinámica del suelo, el modo de elasticidad del suelo, la relación de Poisson del suelo, y no más. Y, bueno, pues es unitario. Y el resto del software se concentra en darle propiedades a la losa. Entonces, eh, ubicación de vigas, ubicación de vacíos, curvas, elementos y microelementos y macroelementos, condición de análisis de los elementos, generación de malla. Es un programa que se basa en análisis de métodos de elementos finitos. Entonces hay que generar nodos, hay que generar condiciones límite, apoyos, etcétera, etcétera. Entonces es muy distinto. ok, De sí, señor. golpe, en el último ejercicio que vamos a hacer, que se llama eh, análisis de elementos finitos, como es un introductorio, pues ahí ahí ese sí se va a parecer mucho al de LOSA, el programa MEF. Entonces ese va a ser introductorio para ese tipo de análisis. Pero en las 12 horas no nos da para ver absolutamente todo, no es posible. Sí, señor. Listo, ingeniero. El ingeniero Blair pregunta, ¿el programa puede solucionar el planteamiento de un grupo de zapatas de diferentes dimensiones y cargas de servicio diferentes? No, como grupo no. Lo que hace el programa es analizar individualmente cada zapata. Lo que me corresponde a mí como ingeniero es establecer la interacción entre las zapatas, obviamente con el ángulo que sugiere Torsaghi de falla de 45 grados, establecer si los bulbos de presión se van a, ¿cómo se dice? A sobreponerse. Ese criterio me toca a mí por separado, pero yo no lo puedo hacer
en el software. No. Hay software que sí lo permite hacer. No voy a decir que no existe la forma de hacerlo, pero este programa precisamente no permite análisis grupal de zapatas, no. Lo que sí puedo hacer es cada zapata diferente, con sus diferentes condiciones, pero no me va a dar dos cosas que se hacen en el análisis de grupo. Uno, asentamientos diferenciales, eso me toca a mí calcularlo por separado, es decir, de este nodo a este nodo tengo aquí asentamiento tanto, aquí asentamiento tanto, la diferencia me da tanto. El análisis me toca a mí por separado. Y el otro es la superposición de bulbos de presión, ese también me toca a mí por separado. Sí, buen ingeniero. Realmente nos están haciendo muchas preguntas. Pues yo creo que les voy a pedir a todos que por favor esas preguntas me las hagan llegar al correo. La charla anterior me llegaron bastantes correos y creo que los respondí todos. Entonces esto, le voy a hacer de pronto, le voy a participar con la última pregunta. Y Claro. pues ya les pido que por favor ya les voy a escribir el correo y el teléfono para que me dejen las preguntitas y mañana les vamos a empezar a dar respuesta. ¿Listo, ingeniero? Entonces Ok. dice, el programa puede calcular la incidencia de la construcción de zapatas nuevas al lado de zapatas existentes. Y otra pregunta, ¿se pueden simular asentamientos en el terreno y medir su incidencia en las zapatas existentes? Bueno, la primera, vamos con la primera, despacio. La primera es, eh, la respuesta es no, pero si yo soy un ingeniero hábil, puedo hacer el análisis. O sea, puedo usar el software para el objetivo que está planteado, que es mirar la incidencia de una zapata con otra, sea nueva o sea lo que sea. Eso lo puedo hacer. Lo que pasa es que el programa no me lo va a dar directamente. Es decir, yo no puedo poner una zapata a un lado y al lado la otra. Ponerle parámetros a una, ponerle parámetros a la otra, condiciones de entorno a una, condiciones de entorno a la otra y mirar a ver qué pasa. Eso desde el punto de vista del programa Zapata. Pero cuando yo tengo ya hecho, les voy a decir cómo se hace. Yo hago las dos zapatas. Una que ya existe, que tiene unas propiedades que yo debo conocer, obviamente. El hecho de que sea una zapata existente no me da o no me quita la responsabilidad de saber cuáles son los parámetros de esa zapata. Entonces yo debo conocer sus dimensiones, su espesor, la profundidad a la cual está instalada. ¿Cómo se hace? Pues muchas formas, ¿no? Haciendo apiques, estudios de suelos, georradares, y eso cono, bueno, toda la información necesaria la obtengo. Las cargas, las modelo. En algunos casos, cuando se hacen excavaciones laterales de un edificio para al lado de otro edificio, yo puedo gatear el edificio anterior o existente para establecer cuál es la carga en ese nodo. Eso lo puedo hacer. Pero pues primero es costoso, segundo es más fácil hacer un análisis matemático simple de cuáles son las cargas que llegarían a esa zapata. Entonces, zapata existente. Zapata nueva, pues es mucho más sencillo. ¿Y después qué hago? Teniendo los dos coeficientes de respuesta y asentamientos de la zapata, me voy a un programa por separado que se llama método de los elementos finitos. En este sí voy a colocar una zapata a un lado o una zapata al otro. Y de hecho yo puedo incluir ese análisis ya de dos cargas, una al lado de la otra, en el último ejercicio del curso. Y, y mirar cómo coexisten la superposición de bulbos y la diferenciación de asentamientos. Eso sí lo puedo hacer, pero por separado. Pero es un análisis más de ingeniería, no del software, propiamente dicho. Es decir, yo debo usar las herramientas para lograr ese objetivo. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Melissa? Y si se pueden simular asentamientos en el terreno y medir su incidencia en las zapatas existentes. Simular asentamientos. Simular asentamientos. Bueno, si a simular asentamientos yo lo llamo generar una matriz de cargas que me generen diferentes magnitudes de asentamientos, no. Pero el método de los elementos finitos sí. Entonces, concretamente en los software que vamos a ver, por lo menos al inicio, no lo puedo hacer, pero sí hay herramientas que lo pueden hacer y una de esas se las va a mostrar al final.
pero ese análisis que se está planteando no es que sea avanzado ni difícil, pero pues sí ya tiene condiciones muy específicas porque necesito establecer o medir los asentamientos que yo quiero, los que yo quiero analizar, que me van a generar qué incidencias. O sea, se necesita conocer más información para poder responder más concretamente la pregunta, en pocas palabras. Listo, ingeniero. Ya les dejé mis datos ahí, icc.geotecnia11@gmail.com y mi teléfono es de Colombia, más 57 311 475 2937, para que me puedan escribir con sus preguntas. Yo se las estaré transmitiendo al ingeniero y los invitamos a participar en el diplomado. Este fue solo el abrebocas, ya pues ustedes vieron que vamos a tener una profundización buena y vamos a ver muchos conceptos. Entonces, realmente los invito a participar. También recuerden que tenemos diplomados en la parte de estructuras, en muros, en edificaciones, estructuras metálicas, la parte hidráulica, y con el ingeniero también vamos a tener el diplomado de estabilidad de taludes para el mes de noviembre. Los invito a que participen, ya les dejé mis datos para que cualquier cosa pues me pueden consultar y les estamos enviando la información más completa, y la charla del día de hoy y la de taludes también de la semana anterior. Muchas gracias por su asistencia esta noche y le doy paso al ingeniero Daniel para que cierre. Yo lo único que quisiera decir adicionalmente es darles las gracias a todos los asistentes y además invitarlos a que no solamente a que hagan el curso, sino que si llegan a tener inquietudes más de fondo, como estoy viendo que tienen inquietudes más además de cómo funciona el programa, de cómo analizar situaciones reales, porque tienen algún trabajo en pendiente. Entonces es para que tengan en cuenta que ICC también hace consultoría y en el caso personal también lo puedo hacer, pero pues todo eso iniciará con el curso y allá podremos hacer una interacción profesional mucho más asertiva. Entonces, mil gracias y una feliz noche para todos. Muy buena noche para todos, gracias por su asistencia, que descansen. Buenas noches, ingeniero Daniel, y buenas noches a todos los participantes. Los esperamos para una próxima ocasión.